estimados alumnos, vamos a tratar de explicarles cómo calcular con Excel un análisis vertical o un análisis de composición, tomando en consideración la efectividad que se constituye esta hoja de cálculo para hacer este tipo de operaciones. El análisis vertical lo tendríamos que calcular de la siguiente manera, dividiendo el total de la cuenta entre el total del activo total, pero de manera anclada, es decir, una celda que no se va a mover cuando nosotros agarremos el cursor y lo llevemos hacia abajo. Lo mismo con el segundo año, ¿no? Agarramos la cuenta y lo dividimos entre el total del activo de manera anclada. Ya obtenido el dato, venimos y lo guiñamos hacia abajo. Con el tercer año hacemos exactamente lo mismo, dividiendo entre el total del activo, anclándolo y guiñándolo hacia abajo. Entonces, nosotros vemos que rápidamente tenemos la composición vertical de cada uno de los estados, de cada uno de la primera parte, más bien del balance general que se constituye el activo, no total. Estos datos son indeseables, por lo tanto podemos borrarlos y no causan ningún problema, ¿no? Entonces, para completar el análisis, vamos a irnos al lado del pasivo y el capital. Tenemos que dividir cada una de las cuentas entre el total del pasivo y el capital de cada uno de los años, de manera anclada también, ¿no? Vamos hacia adentro y guiñamos hacia abajo. Lo mismo hacemos con el segundo año, dividiendo entre el total, anclamos la celda y la guiñamos hacia abajo. Lo mismo hacemos con el tercer año, dividiendo entre el total y guiñando hacia abajo. Entonces, aquí lo tenemos. Aquí tenemos una división entre ceros, precisamente porque observen aquí el dato. Es importante verlo. No hemos anclado y al no anclar se nos produce una división entre ceros. Vamos a deshacer, ¿verdad? Y volvemos en posición original, anclamos la celda y ahora sí le damos hacia abajo y no tiene por qué producir esa información indeseable. Esto que tenemos aquí no es ninguna lectura, la borramos esto también que no es ninguna lectura y ahora sí tenemos completo el análisis vertical. Vamos a ver, el analista financiero ya está comenzando a tener una serie de datos que son importantes para concluir y después tener lecturas en función de conclusiones que podemos obtener para los futuros cursos de acción, ya sea preventivo o correctivo, ¿no? Entonces nosotros podemos utilizar el formato condicional pensando en lo siguiente, ¿no? Que nos marque el Excel toda aquella composición que sea arriba del 25%. Utilizamos el 25%, podría ser otro criterio, ¿no? Solamente también para que nosotros miremos cómo vamos a activar el formato condicional. El formato condicional, vamos a picar aquí y vamos a decir que nos resalte aquella celda que sean arriba del 25%. 25%. ¿De qué manera? Bueno, relleno verde con texto verde oscuro, que sea la salida. Le decimos aceptar. Miramos que no sucede nada, pero ya ahí, en esa celda, está ese formato condicional. Damos clic en copiar formato y la llevamos hacia abajo, ¿no? La llevamos así, abajo. Entonces, nosotros vemos que automáticamente se nos ha puesto acá un color específico, el que nosotros hemos definido para el formato condicional. ¿Qué está diciendo con esto? Que las cuentas por cobrar representan más del 25%, los inventarios representan más del 25% y la propiedad, planta y equipo representan más del 25% con respecto al activo total. Lo mismo pasa con el pasivo, ¿verdad? Nos está resaltando todos aquellos datos, ¿no?, que sobrepasan el 25% como criterio elegido de parte del analista financiero. Haremos lo mismo acá, ¿no? Formato condicional, resaltar las reglas que sean mayores al 25%,
al 25%. Y para no causar una distorsión, ¿verdad?, vamos a elegir el mismo formato condicional, ¿no? Agarramos y copiamos el formato hacia abajo y lo dejamos ahí. Y lo mismo hacemos con el tercer año. Formato condicional, si es mayor a el 25%, que nos ponga un relleno con texto verde oscuro, ¿no? Y le decimos aceptar. Y guiñamos el formato condicional hacia abajo, de manera tal que haga el mismo trabajo que está haciendo en los otros años. Como nosotros estamos tratando de explicar aquí cómo funciona Excel, ¿verdad?, y no las conclusiones que puede sacar el administrador financiero sobre el análisis, ¿verdad?, lo dejaremos ahí y sería posterior a que nosotros terminemos el análisis de tendencia o análisis horizontal, que es el que vamos a practicar ahorita, para después ponernos a analizar en función de los resultados que estamos obteniendo las conclusiones en función de los cursos de acción que vamos a tomar. El análisis de tendencia es el análisis de cómo ha crecido la cuenta con respecto a un año base. En este caso nosotros decimos del año 2008 al año 2007. ¿Cómo ha crecido, por ejemplo, la cuenta de caja? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Restar, ¿verdad?, la cuenta de caja del 2008 contra el 2007. Le decimos hacia adentro. Luego que tenemos eso, venimos y guiñamos hacia abajo, ¿no? Guiñamos hacia abajo. Lo mismo hacemos con el pasivo. Proveedores del 2008 contra proveedores del 2007. Y guiñamos hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos aquí? Un dato importante. Miremos que el total, la diferencia del total del activo del 2008 contra el 2007 es menos 5.825.27, que es exactamente la diferencia total del pasivo más capital del 2008 contra el pasivo más capital del año 2007. El año mayor es el año de análisis, el año menor es el año base, ¿no? Todo lo comparamos contra un año base. Entonces le damos formato ahí para es importante, ¿no?, que cuando nosotros tengamos esto, demos un formato que nos permita que cuando imprimamos la información sea entendible de que es un valor negativo. Entonces escojamos ¿no?, y le damos a aceptar para cuando la impresión se da en blanco y negro y no es en colores, ¿verdad?, entonces marque que es un número negativo, ¿verdad? El porcentaje de incremento o decremento lo vamos a obtener dividiendo la diferencia obtenida entre el total del año base. Le decimos hacia adentro y copiamos hacia abajo, ¿verdad? Entonces le vamos a dar aquí la cantidad de decimales necesarios, ¿verdad? En este caso vamos a darle 2 decimales. Tenemos resultados aquí que están dividiendo entre 0, entonces eso tendríamos que quitarlo, ¿verdad? Y vamos a hacer lo mismo con la diferencia obtenida entre el total de proveedores del año base. Le decimos hacia adentro y después copiamos hacia abajo. Entonces vemos nosotros que aquí tenemos una división entre 0, lo quitamos, ¿verdad? Y vemos que la diferencia es el punto menos el punto 27, que es exactamente la diferencia al lado del pasivo y el capital de menos punto 27, ¿verdad? Ahora haremos lo mismo con del 2009 al 2008. El 2009 se constituye en el año de estudio y el año 2008 el año base. Entonces vamos a restar este valor menos este valor. Le damos enter y lo guiamos hacia abajo. Lo mismo vamos a hacer este valor menos este valor y lo guiamos hacia abajo, ¿verdad?
Entonces vemos que, por ejemplo, 4.95 contra 4.95 es exactamente igual el valor, ¿verdad? Le vamos a dar su borde para dejarlo cerrado, ¿verdad? Vamos a darle el formato necesario, ¿verdad? Por lo que habíamos explicado anteriormente. Para cuando se vaya a imprimir, ¿verdad? No haya problema, ¿no? Entonces le vamos a decir aceptar. Estos datos son indeseables, vamos a dejarlos en cero, borrados completamente. Este no, porque es un dato de lectura, es decir, nos está diciendo de que no ha habido cambio en los valores, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Estos los vamos a dejar en cero y estos los vamos a dejar más bien en blanco que en cero, ¿no? En cero el que represente una diferencia de cero, ¿no? El valor es igual que el que estamos restando del año base. Y para el porcentaje, pues es exactamente lo mismo. Esto entre el valor del año 2008. Lo guiñamos hacia abajo. ¿Ya? Y entre este valor y lo guiñamos hacia abajo. Tiene que ser exactamente el mismo valor. Podemos agarrar este formato que tenemos aquí y copiarlo, ¿no? Copiarlo y lo guiamos hacia abajo. Entonces vemos aquí nosotros que tenemos menos 22.99, le damos el formato correspondiente, ¿no? El borde correspondiente. Borramos lo que tenemos dividiendo entre cero, ¿verdad? Y lo mismo al lado del activo. Borramos lo que está dividiendo entre cero y listo. Miramos que es exactamente igual, ¿no? Esperamos de que les haya servido, ¿verdad? Y que sea de su provecho.